Buen día y muchas gracias por atender esta presentación donde queremos contarles lo que se conoce acerca de los Tenebrionidae en Colombia. Este trabajo fue realizado en compañía de Óscar Ascunta Rosnas, Pablo López Bedoya, Aaron Smith y Andrew Johnston. El grupo Coleóptera de Colombia surgió a finales del 2020 con la intención de empezar a recopilar los listados de especies a nivel de familia dentro de Coleóptera que se presentan en el territorio colombiano con información que está disponible en la literatura. Para esto hemos estado publicando de manera abierta listados de especies que siguen el formato Darwin Core. Esto lo hemos hecho a través del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, o SIB Colombia, y estos listados terminan en la Global Biodiversity Information Facility, mejor conocida como GBIF. La mayoría de nuestros listados comienzan con este trabajo, un catálogo que fue publicado entre 1944 y 1957, incluyendo las especies de coleóptera registradas en México, América Central, las islas del Caribe y Suramérica. Por la edad que tiene este trabajo, claramente está desactualizado, pero para muchos de los grupos de coleóptera presentes en Colombia es el recurso más completo que tenemos disponible al momento. En el caso de la familia Tenebrionidae sabemos que hay cerca de 30.000 especies descritas a nivel global y que se consideran coleópteros de hábitos ecológicos diversos. Aunque la mayoría de ellos son descomponedores, se sabe que hay grupos especializados en zonas áridas, como las subfamilias Pimeline y Blaptine, y otras que habitan bosques húmedos, como Diaperine, Stenoquine y Tenebrionine. Estos grupos de bosques húmedos se consideran poco explorados, especialmente en la región neotropical. Para Colombia, no se han estudiado los Tenebrionidae y creemos que en parte esto se debe a que no tenemos una línea de base que nos permita al menos saber cuáles son las especies que están presentes en el país. Por esto, nos dimos a la tarea de levantar el listado de especies de Tenebrionidae para Colombia, comenzando con extraer la información que está presente en esa publicación, en ese catálogo de Blackwelder. Luego actualizamos la clasificación de las especies que encontramos allí y además complementamos con una búsqueda en bases de datos especializadas siguiendo la metodología Prisma, donde esas bases de datos nos permiten buscar con palabras clave, incluyendo, por ejemplo, el nombre de la familia, el nombre del país, a veces el nombre de la región como neotrópico, en un rango de fechas. Entonces tomamos las publicaciones que aparecen a partir de 1946 hasta 2022. Y a partir de eso encontramos 325 registros. Luego de una serie de pasos de depuración, 25 artículos científicos registran o nuevas especies para el país o nuevos reportes de distribución para Colombia. A partir de ese ejercicio encontramos 216 especies en 82 géneros, de las cuales 179 estaban en Blackwelder y 37 más en artículos recientes. Toda la información pertinente a todas estas especies, y no solamente a las especies, sino también a los géneros, las tribus y las subfamilias, la consignamos en el archivo en formato Darwin Core para listados de especies, que además de contener el listado taxonómico, contiene las extensiones para referencias, tipos y perfil de las especies. Esa primera versión la publicamos en julio de 2022 y con la información que encontramos elaboramos un manuscrito y lo sometimos para revisión en una revista nacional. Cuando regresaron los comentarios de las personas que revisaron el trabajo, la mayoría de los comentarios eran positivos, indicando que el trabajo aporta al conocimiento de la familia en la región neotropical, así también como para el país, pero que el problema grande que tenía el trabajo es que nos faltaban especies. Resulta que Tenebrionidae ha tenido varios cambios taxonómicos, Tenebrionoidea en general, donde especies que se consideraban en Blackwelder como pertenecientes a diferentes familias ahora están representadas en subfamilias dentro de Tenebrionidae. Así nos habíamos perdido especies en lo que ahora se considera subfamilias Nilionine, Lagriine y Aleculine.
Con esa actualización, entonces terminamos con 326 especies en 95 géneros, de las que 286 están registradas en Blackwelder y encontramos 40 especies adicionales en esos artículos más recientes. Esta segunda versión del listado se publicó en abril de 2023 y después de las revisiones pertinentes, el artículo está ahora aceptado para publicación, así que esperamos que esté disponible más tarde este año. En cuanto a la diversidad, los Tenebrionidae en Colombia están representados por 9 familias en 95 géneros, de los cuales Statira, en la subfamilia Lagriine, con 59 especies, es el género con mayor número de especies en Colombia, seguido por Strongyllium, con 19 especies en la subfamilia Stenochiinae, y Platydema, con 15 especies en la subfamilia Diaperine. Además de esto, 39 géneros están representados por una sola especie en el territorio colombiano. Y de esas 326 especies, 192 se consideran endémicas, puesto que no hay registros de esas especies en otros países. En cuanto a las descripciones, tenemos que hay dos épocas en las que se describen los mayores números de especies registradas para Colombia. La primera entre 1859 y 1886 y la segunda entre 1918 y 1931. Los autores del mayor número de especies son autores europeos, incluyendo a Malkin con 47 especies, Pick con 45, Champion con 39, Porchman con 29, Kirsch con 24, Hevien con 22, lo que quiere decir que la mayoría de las especies que están registradas para Colombia, los tipos están depositados en colecciones europeas, mientras que los especímenes de colecciones nacionales están escasamente identificados a familia, en parte porque no tenemos material en colecciones que esté identificado a especie que nos sirva para hacer como referencia para hacer identificaciones. En cuanto a la distribución, tenemos que los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar son los que presentan mayor número de especies. El número de especies en Cundinamarca, que es 52, necesita ser revisado con detalle porque, dadas las épocas en las que fueron descritas estas especies, es posible que esos registros en Cundinamarca se deban a que fue el sitio en el que el material fue adquirido, pero no necesariamente donde fue recolectado en campo. Así que hay que revisar todos estos registros. Tenemos que en 8 departamentos de Colombia se conoce una sola especie de Tenebrionidae, mientras que para 10 departamentos no tenemos registros. Y pueden notar acá en el mapa, en los colores más pálidos, departamentos sobre todo en la región de la Orinoquía, la Amazonía y algunos departamentos de la región Caribe son los que tienen pocos registros o ningún registro. Y esto sigue pues como la tendencia de muchos grupos de coleópteros en el país. Hay 99 especies que se conocen de un solo departamento, mientras que para 190 especies, es decir, cerca del 60% de los representantes de Tenebrionidae, no se conocen registros de localidad al interior del país. Hay 15 especies con localidad ambigua, es decir, que no logramos ubicarla en un departamento específico, y hay 4 especies que necesitamos confirmar que realmente están presentes en Colombia, porque fueron especies descritas o registradas para Nueva Granada, por ejemplo, y que por otros datos en la literatura pareciera que son localidades registradas en Venezuela y no en Colombia, así que hay que verificar. En el contexto regional, la diversidad de Tenebrionidae en Colombia se considera relativamente baja con respecto a otros países en la región. El país con diversidad más o menos comparable es Perú, que de hecho tiene un área territorial similar a la de Colombia, pero consideramos que el número bajo o relativamente bajo de especies en Colombia se debe principalmente a que no hemos tenido investigaciones en el grupo, y esto se debe en parte a que hasta ahora no hemos tenido especialistas que trabajen con tenebriónidos en el país. Algunos aspectos sobresalientes de este listado y que de hecho se repiten con otros listados que hemos publicado hasta ahora es que la gran mayoría de las especies solo se conocen de la descripción original.
no porque sean especies raras, sino porque no tenemos material de referencia en las colecciones nacionales para poder verificar identificaciones. Por otro lado, la gran mayoría del material tipo, como mencioné antes, está depositado en colecciones, en este caso, principalmente europeas. En parte, pues, porque la mayoría de las especies han sido descritas por autores extranjeros. En general, y de hecho más recientemente, las revisiones taxonómicas siguen revisando material que está depositado en colecciones internacionales, mientras que el material de colecciones nacionales sigue sin revisar. Así que necesitamos empezar a revisar las colecciones nacionales. Y para esto, pues necesitamos empezar a tener identificaciones confiables de alguna manera. En cuanto a perspectivas de investigación, esperamos que este listado, dado que constituye esa línea base que nos hacía falta, y como el listado contiene referencias a las descripciones originales, a revisiones taxonómicas y otros trabajos que registran especies para el país, junto con datos de distribución, esperaríamos que este listado promueva el estudio de los Tenebrionidae en Colombia, especialmente con trabajos de taxonomía, diversidad y distribución de las especies. Una de las grandes ventajas para Tenebrionidae y Tenebrionoidea en general es que existe una gran comunidad de personas investigando Tenebrionidae alrededor del mundo que están dispuestas a brindar apoyo si alguien decide empezar a investigar este grupo en el país. Aquí queremos reconocer que las imágenes que han ilustrado esta presentación son parte del catálogo de Coleóptera de la Colección Taxonómica Nacional de Insectos Luis María Murillo de Agrosavia. Finalmente, aquí les dejamos información sobre nuestra página web, nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales, además del formulario para inscribirse al grupo si quieren seguir recibiendo información. Muchas gracias.